Me llamo Juan, y cuando esto pasó tenía 14 años y vivía en la ciudad de Salvatierra, en el interior de Guanajuato. Crecí en Salvatierra como cualquier niño normal, hasta que mi papá murió cuando yo tenía 12 años, dejándonos solo a mi mamá y a mí. Éramos una familia con muy buena situación económica, pues mi papá tenía un rancho en Cerro Gordo y varias otras propiedades. Cerro Gordo queda a 2 horas de Salvatierra. Mi papá era un señor de 62 años en esa época y se encargaba de los negocios de la familia, nunca nos dejaba faltar nada. Hasta que un día salió a cazar de noche en los alrededores del rancho y fue atacado por un jaguar, y terminó muriendo. Fue una muerte muy extraña, pero en ese momento yo no entendía bien la situación. Mi papá fue en vida un hombre muy bueno, y durante su velorio vi a mis 2 tíos, hermanos de mi papá, abordando a mi mamá en el cuarto. Cerraron la puerta, y yo, al darme cuenta de la situación tensa, corrí hasta allá y escuché a uno de ellos hablando en un tono alto y amenazador. Decía: «Vamos a investigar la muerte de mi hermano, porque esto no se va a quedar así, y si alguien está involucrado, nos vamos a encargar de esa persona». Mi mamá decía que ella no sabía nada. Entonces, mis tíos salieron del cuarto y me vieron, enseguida me invitaron a tomar helado. Mi tío mayor se llamaba Felipe. Estaba casado con una muchacha que se llamaba Agustina, y los dos vivían en el centro de Salvatierra. Creo que me secuestraron, porque por alguna razón mi familia paterna no quería que mi mamá tuviera mi custodia. Llegué a estar 3 días en la casa de mi tío Felipe, pero por orden judicial regresé a la casa de mi mamá. Menos de una semana después de la muerte de mi papá, fui con mi mamá a Cerro Gordo, un pueblito con poco más de 1000 habitantes. Visitamos algunas tierras de mi papá junto con un amigo de mi mamá, un hombre al que llamaré con el nombre ficticio de Lucio. Él era 10 años mayor que mi mamá. Ella tenía 35 años en ese momento y él, 45. Y no pasó mucho tiempo para que yo descubriera que estaban saliendo, y pocos meses después se casaron. Al principio, Lucio era un hombre muy bueno conmigo, y aunque yo sabía que él nunca reemplazaría a mi papá, le tenía cierto respeto, y todo iba muy bien. Hasta que, después de la boda, él sugirió que nos fuéramos a vivir al rancho de mi papá, pues pertenecía a mi mamá. Pero después del matrimonio con comunión de bienes, él pasó a tener derecho sobre todo lo que era de mi mamá. No me gustó la idea de haberme mudado de Salvatierra, pues mis mejores amigos se quedaron atrás, incluyendo a mi novia, porque en esa época era muy común que los chavos anduvieran en la escuela. En cuanto llegué al rancho con mi nueva familia, conocí a un muchacho de mi edad, Marco. Era hijo de uno de los trabajadores del rancho, y nos volvimos mejores amigos. Muchas veces nos quedábamos a dormir juntos, y él siempre me contaba las historias de terror que pasaban en ese lugar. Incluso, según él, había un monte ahí cerca donde mucha gente ya se había topado con el nahual. Bueno, mi padrastro empezó a dormir fuera de casa muchas noches, y al otro día temprano llegaba todo sucio y apestando. Parecía estar borracho. Y cuando mi mamá le preguntaba, él siempre decía que salió a cazar con los amigos. Mi mamá le decía que tuviera cuidado, pues su exesposo había muerto durante una cacería. Mi padrastro cambió su comportamiento con mi mamá. Estaba frío y siempre la miraba de forma amenazadora, pero física y verbalmente nunca le faltó al respeto. Hasta que un día presencié algo inesperado. A veces, cuando todos dormían, Marco y yo salíamos de madrugada a aventurarnos por el rancho y a bañarnos en el lago las noches de calor. Hasta que Marco escuchó un ruido en el granero cuando pasábamos cerca. Yo, muy miedoso, no tuve el valor de ir hasta allá, pero Marco fue y regresó caminando con cara de preocupado. Le pregunté qué estaba pasando, y me dijo: «Juan, es mejor que vayas a ver tú mismo. Pero acércate despacio, sin hacer ruido». Y en cuanto fui hasta allá y miré por la ventana del granero,
vi a mi padrastro cogiendo con una de las trabajadoras del rancho. Me quedé parado, sin reacción alguna, y solo recuerdo que él volteó a verme directo a los ojos. Salí corriendo a la casa, me acosté en la cama y fingí que estaba dormido. Como 10 minutos después, escucho que la puerta de mi cuarto se abre. Yo, con los ojos entreabiertos, vi que era mi padrastro. Se quedó ahí en la puerta observándome por unos 30 segundos, y después cerró la puerta y se fue. Tuve mucho miedo esa noche, pero en los días siguientes él actuaba como si nada hubiera pasado. Hasta que mi mamá tuvo que ir a Salvatierra a resolver algunos asuntos. Se quedaría fuera de casa por 2 días. Yo ya era grande, tenía mis 14 años y sabía cuidarme. Además, ella confiaba mucho en mi padrastro. Me quedé medio incómodo con él en casa, más después de lo que lo vi haciendo. Pero para mi suerte, la casa del rancho siempre estaba llena de gente que trabajaba ahí. Sin embargo, después de un largo día cansado, estaba yo en la regadera. Eso era como a las 7 de la noche, pues siempre me bañaba antes de dormir. La puerta del baño no tenía seguro, después de todo, éramos una familia. Y fue ahí cuando mi padrastro entró. Yo, asustado, me tapé las partes con las manos, pero él dijo que no era necesario. Después de todo, los dos éramos hombres. Entonces le obedecí, y él dijo: «Vaya sorpresa. Y no es que si tienes pito. Pensé que eras la perra de ese tu amigo Prieto». Entonces vino en mi dirección y dijo: «Ahora déjame ver si esto funciona». Yo no era gay, y mi padrastro tampoco. Entonces pensé que aquello era un juego de él. Y en mi cabeza vino un pensamiento rápido de agarrar la toalla y salir corriendo del baño y encerrarme en mi cuarto. Pero juro por Dios que los ojos de mi padrastro, que eran cafés, se volvieron rojos. Y en el momento que miré aquellos ojos, me sentí hipnotizado. No sé si era miedo o brujería, quién sabe. Solo sé que no podía dejar de mirar aquellos ojos. Se acercó a mí y puso las manos en mis partes. Y yo ahí, sin reacción, sentía asco y mucho miedo. Pero fue ahí cuando mi padrastro empezó a despedir un olor muy fuerte, y enseguida me di cuenta de que era un olor a orines. Pero era un olor extremadamente fuerte, y enseguida empecé a sentir mucha calentura. Entonces, mi padrastro dijo: «¿Y no es que esto que tienes entre las piernas sí funciona?». Cuando menos lo esperaba, él ya estaba completamente desnudo. Y yo no mostraba ninguna reacción, solo lo dejaba hacer todo lo que quería. Cuando terminó, dijo: «Yo tenía un secreto contigo. Ahora tú tienes un secreto conmigo. Entonces vamos a seguir siendo la familia que siempre fuimos». Yo estaba destrozado y sintiéndome como basura, pues acababa de coger con él, marido de mi mamá. Solo lloraba y mis ganas eran de matarlo. Un día, en la escuela, estudié que los lobos mexicanos usan la orina para hipnotizar a la hembra y ponerlas bien calientes. Eso hasta podría tener sentido si yo no fuera hombre, pero lo peor todavía estaba por venir. Ya habían pasado 2 días y aquel episodio del baño no se me quitaba de la cabeza. Entonces, en los días siguientes, mi mamá viajó de nuevo y yo estaba solo en la regadera. Hasta imaginé que él podría aparecer, pero eso no pasó. Entonces fui hasta el cuarto y escuché los gemidos de una mujer. En cuanto llegué, vi a mi padrastro con otra trabajadora del rancho. Estaban teniendo relaciones en la cama de mi mamá. La puerta estaba entreabierta. Era como si a él no le importara que lo vieran. Me quedé un rato observando y no pude resistir la escena. Entonces me masturbé ahí escondido, viendo los dos coger. No sé qué me estaba pasando. Hasta pensé en acabar con mi vida.
Pero no podía abandonar a mi mamá con ese tipo. Después de que la mujer se fue, escuché a mi padrastro irse a bañar. Y esta vez yo, motivado por la calentura, entré al baño y me le fui encima, besándolo. Entonces él volteó y dijo, no sabía que el efecto actuaría tan rápido, pero tienes que tener cuidado o podrías traerme problemas. No me gusta contar estos episodios de mi vida, pero para que entiendan mejor el relato, todo esto es necesario. Y para que sepan que lo que él hacía era un tipo de brujería seductora. Pues él podía seducir a cualquier persona solo con su olor. Y yo no pensaba en otra cosa que no fuera mi padrastro. Siempre que mi mamá dormía, él iba al granero y yo ya estaba ahí, completamente desnudo esperándolo. Él hacía aquello conmigo como si fuera un animal y aunque me lastimaba mucho, me gustaba. La situación empezó a salirse de control cuando empecé a sentir celos de mi mamá con él. Y cuando se pasó una semana sin verse conmigo por las noches, empecé a amenazarlo, diciéndole que si no aparecía esa noche en el granero, les contaría todo a todos y la gente se enteraría de lo que venía haciendo conmigo. Entonces dijo que aparecería esa noche y que me quedara esperando. Bueno, era como las 2 de la mañana. Cuando llegó, dijo que esto ya estaba yendo demasiado lejos y que fue un error haberme metido en esto. Enseguida me pidió que me vistiera y que esa noche cogeríamos en un cierto lugar del monte, al que siempre le gustaba ir. Sin entender nada, me fui con él. Caminamos como media hora hasta que llegamos a un claro cerca de una laguna. Le pregunté si era ahí y confirmó que sí. Entonces nos desnudamos e hicimos todo ahí mismo. Era noche de luna clara y cuando terminamos nos quedamos ahí acostados, uno al lado del otro. Y dijo que quería contarme una historia. Le dije que sí. Y empezó a decir, había una vez dos amigos. Uno era rico, hijo de hacendado, el otro era hijo de trabajador. Una vez, el rico fue al monte a cazar con el pobre y el hermano menor del pobre fue con ellos. A propósito, el rico le disparó al pobre y este murió. Entonces les dijo a todos que fue un accidente, que le disparó a un animal y el tiro le dio al amigo. Pero el hermano menor presenció todo y sabía que fue intencional. El hermano les contó toda la verdad a los papás que fueron a la casa de los patrones a decir lo que realmente pasó, pero los patrones los corrieron de sus tierras. Los papás, conocedores de brujería poderosa, hicieron un cierto hechizo para que el hermano menor de la víctima desarrollara fuerza y habilidades ocultas y un día pudiera vengar al hermano. Y eso pasó. Con el paso del tiempo, ese niño fue ganando fuerza y habilidades. Aprendió a controlar ese don. Y muchos años después, el niño rico ya era un hombre rico y regresó al monte a cazar. Pero ahí el niño pobre, que ahora ya era hombre bestia, lo acorraló en el monte. Y después de jugar mucho con la presa, lo mató y también mató a todos los hombres que estaban cazando con él. Y fue aquí mismo, en este lugar donde estamos. Muy confundido con aquella historia, le pregunté, ¿cómo sabes? ¿Conocías a esas personas? Sí, las conocía. El niño rico era tú. Papá, el niño pobre, mi hermano. Y yo. Era la bestia que acabó con tu papá y me apoderé de todo lo que le pertenecía, incluyéndote a ti y a tu mamá. ¿Sabes, muchacho, la diferencia entre tú y tú? Papá es que a ti te comí de una forma y a tu papá lo comí de otra. Me quedé varios días con los pedazos de carne de tu papá entre mis dientes.
Y tú vas a tener el mismo destino. Nada personal, muchacho, pero no. Debiste jugar con fuego y amenazarme. Enseguida, mi padrastro empezó a crecer de tamaño. Su cuerpo se fue llenando de pelos negros. Sus ojos se pusieron rojos, como brasas. Su masa muscular aumentaba mucho en pocos segundos, mientras garras crecían de sus manos. Él ya era un hombre alto, pero ahora estaba casi del doble de tamaño. Su boca empezó a inflarse y dientes, colmillos saltaban para afuera. Perdió completamente la apariencia humana y ahora se transformó por completo en una bestia sanguinaria. Me quedé ahí inmóvil y por un momento pensé que sería mi fin. Pero la bestia me rugió y corrió hacia dentro del monte. Creí que tal vez la criatura estaba regresando al rancho detrás de mi mamá. Entonces me vestí y corrí hasta el rancho. Corría por dentro del monte oscuro lo más rápido que podía, hasta que finalmente, a pocos metros de mí, estaba la salida de aquel monte y ya veía el rancho. Y también veía a alguno de los trabajadores pasando por el rancho. Y en el exacto momento en que iba a gritarles para que me ayudaran, aquella criatura sale de mi costado y brinca encima de mí, tirándome y arrastrándome hacia adentro del monte otra vez. Bueno, claro que ustedes que escuchan este relato deben estar esperando que pase algo sorprendente para que yo me libre de la bestia y que ésta sea asesinada. Y después yo me mude de ciudad con mi mamá, como pasa en todos los relatos. Pero voy a presentarme aquí con el nombre de José. Soy el padrastro del muchacho y relaté este hecho haciéndome pasar por el muchacho, pues durante nuestro rollo él me contaba toda su vida. Yo soy un alfa genuino de ojos rojos. Me volví esta criatura por mi propia fuerza de voluntad, motivado por la sed de venganza. Y no me juzguen, pues nunca le hice daño a nadie que no se lo mereciera. Y en cuanto a Juan, volví con él hacia el medio del monte. Y mientras lo devoraba, antes de que se desmayara, sus últimas palabras fueron: por favor, no le hagas daño a mi mamá. Entonces, aunque me estaba saboreando su carne, decidí cumplir su deseo y perdonarle la vida a su mamá. Después de todo, me gustaba. Y al día siguiente, cuando ella descubrió lo que le pasó a su hijo, cayó en depresión, pues hace poco había perdido a su marido de la misma forma, devorado por un jaguar. No puedo leer las mentes de las personas, pero sé lo que piensan solo con la mirada. Y vi que Marco, el amigo de Juan, me miraba durante el funeral, como si supiera algo. Entonces decidí mudarme de ahí con mi esposa, pues este muchacho podría contarles algo de más a los tíos de Juan y eso me traería serios problemas. Bueno, nos mudamos a Monterrey y tuve 4 hijos con mi esposa. Ella y mi hijo mayor ya fallecieron. Yo, a pesar de tener mis 75 años, aparento tener máximo 50. Mi fuerza está como hace 30 años, pero desarrollé cirrosis por la bebida. Creí que era inmune a todo por mi sangre de hombre lobo. Bueno, parece que esta enfermedad me hubiera acabado mucho antes si no fuera por mí alta inmunidad y poder de regeneración de las células del cuerpo. Pero tal vez, por mi edad eso se haya deteriorado. Me gusta jugar con la víctima. Me gusta jugar con la mente de las personas. Así como hice con todos ustedes que leen o escuchan mi relato. Pues lo más aterrador es que todo esto es real. Otros hombres lobo que tal vez escuchen esto puedan identificarme por mi historia y saben que nuestro linaje no cuenta mentiras.
Me prometí a mí mismo que no moriría sin antes confesar mis pecados. Y aquí estoy. Solo quiero advertir a todos aquellos que tienen sangre de hombre lobo que la venganza no compensa, pues es una carga que llevas por toda tu vida. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Buenas noches, me llamo Santiago. Este hecho que voy a contar aquí le pasó a mi abuelo, que se llamaba José Antonio. En los años 60, él era capataz al servicio de un hacendado muy rico. Y este hacendado tenía muchas tierras en Guanajuato. Había otro capataz llamado Francisco. Él tenía una hija, una niña de 13 años. Pronto empezaron a surgir rumores de que el hacendado andaba de novio a escondidas con la niña. Y a pesar de que en esa época era normal ese tipo de cosas, al papá de la niña no le gustó nada saber aquello y fue a pedirle cuentas al hacendado. Este negó las acusaciones. Pero el capataz, nada satisfecho, fue a hablar con la esposa del hacendado y le contó todo lo que su marido andaba haciendo. Cuando el hacendado llegó a casa, su esposa enseguida fue a pedirle cuentas. Él, bien enojado, enseguida supo que fue su trabajador quien le llenó la cabeza a su esposa en su contra. Entonces, el hacendado mandó a los otros trabajadores a buscar a Francisco. Y en cuanto lo trajeron, el hacendado lo golpeó con un pedazo de palo y después llevaron su cuerpo a un monte y le dio 2 tiros, uno en cada pierna, y lo tiró dentro de una zanja. El hacendado quería que sufriera mucho antes de morir y por eso lo dejó vivo. Pero ahí en aquella zanja su fin era seguro. El hacendado y sus hombres le dijeron a todos del rancho que Francisco sufrió un accidente. Murió. Pero sus últimas palabras fueron para que el hacendado cuidara de su hija y por eso la niña sería su segunda esposa. Él decía, yo ya estoy casado y no quería otra esposa para darme problemas, pero Francisco era muy especial para mí. Y además, prometí cumplir su último deseo. Entonces, todos ustedes tienen que entender eso. Al otro día, el hacendado mandó a sus hombres a ir al lugar donde mataron a Francisco para enterrar su cuerpo ahí mismo. Y los hombres fueron y enseguida regresaron con la noticia de que el cuerpo de Francisco había desaparecido. El hacendado se desesperó. Entonces mandó a sus hombres a buscarlo en el monte. Fueron 7 hombres del hacendado a buscar a Francisco. Al llegar, se dividieron y cada uno fue a buscar por un lado. Cuando estaba oscureciendo, los hombres regresaron sin éxito en las búsquedas. Pero solo regresaron 6 de los hombres que salieron a la búsqueda. Entonces, al otro día, el hacendado ordenó otra búsqueda por Francisco y por el capataz, que también había desaparecido. Fueron 6 hombres esta vez, pero solo regresaron 4. Llegaron al rancho como a las 7 de la noche y fueron a hablar con el hacendado en un punto aislado del rancho, para que así nadie los escuchara. Uno de ellos tomó la palabra y dijo, patrón, mientras buscábamos cerca de una cueva, enseguida empezamos a notar que el monte se movía a nuestro alrededor. Era como si hubiera alguien espiándonos. Entonces le dijimos a quien fuera que estuviera ahí, que saliera. Entonces todo se quedó quieto, pero de ahí no salió nadie. Entonces dimos algunos tiros hacia el arbusto que se movía. Y Francisco fue hasta allá a ver. Y fue ahí cuando salió de atrás del arbusto una criatura que parecía venir del mismo infierno y atacó a Francisco. Era una bestia demoníaca, ojos rojos de sangre y tenía la cabeza de un gran perro y el cuerpo de un hombre,
solo que muy peludo. Pero en algunas partes del cuerpo, su pelo estaba faltando, como si aquello tuviera algún tipo de sarna. La cosa babeaba mucho. Francisco intentó correr, pero la criatura brincó encima de él y empezó a desgarrar su carne con aquellos largos colmillos puntiagudos. Corrimos fuera de aquel monte, pero Juan tuvo el mismo destino que Francisco. La cosa vino tras nosotros y lo agarró. Y con mucha suerte nosotros 4 logramos escapar. Mientras los hombres todavía le explicaban al hacendado todo lo que había pasado, por el caminito de tierra rodeado de monte alrededor que daba acceso al rancho, venía la bestia caminando en 4 patas en dirección al rancho. El hacendado ordenó que todos fueran a un lugar estratégico y dispararan en cuanto la bestia se acercara. El hacendado hizo lo mismo, sacó su arma y apuntó en dirección a la criatura. Y en cuanto ésta vio al hacendado ahí del otro lado de la cerca del rancho, la criatura vino corriendo con mucha furia en su dirección. El hacendado dio 3 disparos certeros a la bestia y ésta cayó al suelo levantando mucho polvo. Los hombres empezaron a dispararle a la criatura hasta vaciar sus armas. El hacendado vio que la criatura no se movía más. Entonces, con solo 3 balas en el revólver, dijo: «Eres tú, ¿verdad, Francisco, que viniste del infierno tras de mí? Pero te voy a mandar de regreso para allá, cabrón desgraciado. Tu hija ahora en ese momento, la bestia, que ya había recibido unos 30 tiros, se levantó y clavó sus colmillos en el cuello del hacendado, arrancándole la yugular. Enseguida, la bestia abrió la boca de forma anormal y con solo una mordida le arrancó la cabeza al hacendado. Y después siguió comiéndose su cuerpo y solo se fue de ahí después de terminar. Los hombres se quedaron ahí paralizados de miedo, solo observando. No podían moverse. Pero para su suerte, la criatura, después de que mató al hacendado, los ignoró y regresó por el caminito, por el mismo camino que vino. Al otro día, algunos valientes salieron al monte a cazar a la criatura. Pero todo lo que encontraron fueron partes del cuerpo del hacendado, debajo de un árbol que la bestia había vomitado. Pero nunca más vieron a aquella criatura. Muchos dicen que la bestia era Francisco, que, después de que mató al hacendado, volvió a forma humana y vomitó partes del cuerpo de él. Pero Francisco nunca más fue visto. Nunca piensen que solo el dinero tiene poder, pues en este mundo existen fuerzas mucho más poderosas que el dinero. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Antes que nada, me gustaría dejar claro que siempre fui un apasionado de lo sobrenatural, incluyendo cuando se trataba de transformaciones, brujería y cosas así. Eso siempre me llamó la atención desde niño. Entonces siempre tuve un contacto de más con ese tipo de cosa, brujería, ocultismo y cosas por el estilo. Entonces siempre tuve curiosidad de profundizar en el tema cada vez más, hasta que descubrí cosas que podían cambiar mi vida y si para mejor, o al menos eso creía yo. No. Es que, uno nunca va a saber el verdadero significado de algo si uno no profundiza más en el tema. En fin, en 1992 empecé a involucrarme con brujería, pero brujería bien pesada. En esa época estaba en la prepa y mis amigos siempre les gustaba hacer algunas bromas con respecto a brujería, cosas así. En esa época poníamos plumas encima de la mesa y esperábamos a que se movieran solas. Jugábamos juegos de ocultismo y varias otras cosas. Eso siempre me dejó con la espinita de saber más sobre ese tema. Es que, si ves una pluma moviéndose sola encima de tu mesa,
es obvio que vas a querer saber exactamente qué está pasando y dónde exactamente está ese otro mundo, lo que la gente llama el mundo espiritual. Mi nombre es José. Nací en el interior de Durango, en un pequeño municipio llamado Mapimí. Mapimí tiene aproximadamente 39,000 habitantes. No es la gran cosa, pero es un pueblo maravilloso y muy bonito. Y para quien no conoce ningún punto turístico del pueblo o nunca escuchó hablar de él, si buscan, pueden ver algunas fotos del pueblo, incluyendo la zona del silencio, que es el punto principal del pueblo. En la época en que estudiaba con los chavos en la prepa y empecé a profundizar un poco más con respecto al tema sobrenatural, empecé a tener muchas ganas de ponerlo en práctica. Y así lo hice. Empecé a estudiar sobre algunos libros que, entre comillas, están disponibles para nosotros. Pero los verdaderos libros de verdad están escondidos por las verdaderas sectas, las cuales no conocemos muy bien. Es que solo quien participa realmente las conoce. Uno de esos libros supuestamente conocidos y disponibles, entre comillas, es el libro de San Cipriano. Y en él aprendí varias brujerías y hechizos que realmente me interesaban. Y entre esos hechizos estaba el hechizo para atraer dinero, para conseguir un amor y también para transformarse en algunas criaturas malignas o hasta invocarlas. Pero por el hecho de ser una brujería muy peligrosa, realmente me quedé medio dudoso de involucrarme con eso. Sin embargo, mi curiosidad no dejó que tuviera miedo suficiente como para desistir y no poner los hechizos en práctica. Yo, que estaba tan enamorado y fascinado por ese tal ocultismo en esa época, entonces decidí ponerlo en práctica. Hice primero el ritual del dinero. Para ese ritual tenía que comprar algunos materiales para ponerlo en práctica, que si no me equivoco en esa época eran 2 velas verdes, pimienta negra y arroz. No voy a explicar aquí el hechizo, pues ya no me gusta meterme con tales cosas. Pero puedes buscarlo si quieres. Y ese hechizo realmente funcionó. No. Es un hechizo que involucre brujería que te va a garantir aquello. En realidad, es un ritual para que vibres en la frecuencia de tu deseo y así atraerás para ti mismo aquello que deseas, que en este caso sería dinero. Hasta ahí todo bien. Eso es una de las cosas en las que empecé a involucrarme, que era un poco más superficial. Pero enseguida empecé a poner en práctica cosas que tenían que ver con el cuerpo humano o hasta con otras personas. Por ejemplo, el ritual de encontrar el amor verdadero, ok. Hice todo lo que me pedía el libro y lo puse en práctica. Pasó una semana y nada. Pasaron 2 semanas, seguí sin tener ningún resultado. Pero en la tercera semana conocí a una chava espectacular, justo en la misma prepa, donde estudiaba con todos esos chavos. Esa chava era espectacular, era hermosa y todo lo que más deseé en la vida fue casarme con ella. Pero así como puedo decir por experiencia propia, la brujería te puede dar muchas cosas, pero al mismo tiempo te quita muchas otras e incluso aquello que pediste. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te quieres involucrar con ese tipo de cosas. Es que no recomiendo de ninguna manera que te involucres con eso, pues yo me involucré y me fue mal. En fin, después de conocer a esa chava, me enamoré y viví una vida maravillosa con ella. Yo, totalmente enamorado, me quedé ciego ante los errores que me aprisionaron a ella. Por ejemplo, los celos obsesivos, las peleas constantes, que inclusive me hacían tan mal a mí como a ella,
y la posesión que teníamos uno por el otro. No solo yo, ella también la tenía. En fin, fue una relación fallida. Pensé para mí mismo, podría haberme precipitado, conocido al amor de mi vida, pero en el momento equivocado. ¿Y qué sería eso? Ninguno de los dos. Estábamos lo suficientemente preparados para tener una relación sana y eso acabó haciendo que no funcionara muy bien. En fin, no logramos mantener mucho tiempo nuestra relación y decidimos seguir nuestras vidas. En ese tiempo terminé perdiendo un poco mi fe en todos esos rituales, entre comillas, que decían ser milagrosos, pero en realidad estaba haciéndolo de manera equivocada, así como lo hice la segunda vez. Entonces decidí poner otro tipo de ritual en práctica, que fue el ritual de la transformación. Como había notado que el ritual del dinero había funcionado, pero el del amor no, tenía que hacer un tercer ritual para estar seguro si funcionaba o no. Es que el primero funcionó, el segundo no funcionó y el tercero sería decisivo ahí. Entonces me preparé, tanto mental como espiritualmente, para preparar el tercer ritual, que sería ese tal decisivo en mi vida, pues quería ver si realmente esas brujerías tenían poder. Hasta ahí todo bien. Me preparé, leí bien, compré todo lo que necesitaba y entonces empecé a poner en práctica. Debería hacer en el suelo un círculo de sal. Y dentro de ese círculo, debería dibujar el pentagrama con piedras y prenderle fuego. En esa época no tenía conciencia de que aquello fuera satánico, además tampoco frecuentaba ninguna iglesia y no conocía las fuerzas del mal ni las del bien. No sabía diferenciar muy bien qué era el bien o el mal. En aquel círculo debería prender fuego y apuntar mi varita mágica y así echar más sal al fuego hasta que recitara una frase en latín, invocando a tal criatura y entonces ella aparecería ante mí. Entonces, así como había perdido a mi gran amor, decidí intentar reconciliarme con ella a través de una tercera brujería. Entonces decidí invocar a una criatura llamada Cepar, la cual me ayudaría a reconquistar a mi mujer amada. En cuanto apunté mi varita mágica, recité las frases y eché sal, y en ese momento el fuego dio una explosión. En cuanto el fuego explotó, Cepar apareció. Era muy inteligente con sus palabras, y yo realmente tenía que tener cuidado para no terminar siendo seducido por él y acabar saliéndome mal. Además, yo estaba ahí para mandarlo a hacer algo para mí, y no para ser seducido, de modo que él consiguiera mi alma y se la llevara. Entonces sabía que tenía que ser más sabio que él para poder hablar con él. Pero, por un descuido, terminó seduciéndome e hizo que me transformara en una criatura terrible, criatura que algunas personas conocen como el perro del infierno, el hombre lobo o el nombre que le quieras dar. Y, desafortunadamente, terminé transformándome en esa criatura. Era un dolor terrible el que sentí antes de transformarme. Sentí una fiebre terrible. Sentía que me iba a morir, pero no moría. Luego, después, mi cuerpo empezaba a doler de una manera espantosa. Sentía como si mis huesos se fueran a romper, siempre me encorvaba hacia adelante, después de eso, no recordaba nada más. Lo único que fue mi objetivo de vida después de eso fue librarme de esa maldición. Y la única manera era buscando una iglesia, de la cual en esa época no tenía conocimiento alguno, o una bruja que pudiera revertir la situación. Entonces fui tras una bruja. Con lo mucho que la gente hablaba mal de las iglesias en esa época, me quedé medio dudoso, medio desconfiado de buscar una. Por eso fui tras una bruja. Conocí a una bruja llamada Magdalena, y esa mujer me guió a hacer otros rituales con los cuales ella decía que revertiría la supuesta maldición. Decidí ponerlos todos en práctica,
pero ninguno tuvo éxito alguno. Ella me pidió que rodeara mi cuarto con sal, que pusiera algunas piedras de cuarzo para absorber las energías malas que se manifestaban en mi cuarto durante la noche antes de que me transformara, para ver si tenía algún efecto. Hice todo lo que me pidió y ella me recetó otros rituales. Hice aproximadamente 5 y nada funcionó. Entonces le dije que no iba a intentar más, y descubrí en ese momento que la brujería te puede dar poder, te puede dar lo que quieras, pero también puede quitarte tu libertad y, al mismo tiempo, quitarte todo lo que tienes. Puedo decir que mi curiosidad me tiró al fondo del pozo, y la única salida que tenía era buscar a alguien que realmente pudiera ayudarme. Tenía un amigo en esa época que frecuentaba una de esas iglesias, y decidí buscarlo para preguntarle si sabía o si había escuchado alguna vez sobre transformaciones, sobre brujería o cosas así. Me dijo que no tenía conocimiento alguno en el área. Entonces no decidí pedirle ayuda, pero le dije que quería visitar su iglesia un día, y fui. En cuanto llegué, mi cuerpo se prendía fuego. Apenas podía estar dentro del lugar. Era como si la energía de ese sitio de alguna forma me quemara o me dejara incómodo. Sabía que no estaba vibrando en la misma frecuencia que esa gente, entonces, eso me estaba molestando mucho. Solo recuerdo estar despierto en medio de la nada, sin ropa, con un calor intenso. Mi espalda ardía y era una sensación terrible. Sabía en ese momento que aquello había hecho algún efecto, pues ya no sentía tanto dolor, pero todavía me transformaba. Entonces decidí pedir más ayuda y frecuentar más a esa gente, porque tal vez ellos pudieran librarme de eso. Es que no tenía muchas opciones de qué buscar. Ese mismo día mi amigo me habló y me preguntó si estaba todo bien. Me dijo que salí corriendo mientras la gente estaba orando y desaparecí, y que no me encontraban. Dormí fuera de casa y mi mamá se preocupó mucho por mí. Todos intentaron hablarme, pero nadie me encontraba. Yo no recordaba nada. Solo quería tener una respuesta para todo aquello. Entonces decidí realmente buscar aquella misma iglesia a la que había ido y estaba dispuesto a recibir toda la ayuda posible. Entonces fui de nuevo. En cuanto llegué, la energía fue diferente. Esta vez no me quedé tan incómodo como la última vez, pero mi corazón ardía de una manera increíble. Digo increíble porque nunca había presenciado aquello antes. Era feo, pero increíble, diferente. En eso, una de las personas se me acercó, puso la mano en mi cabeza. Desde ese momento, no recuerdo nada. Dicen que me hicieron un pequeño exorcismo, pues yo estaba cargado de cosas malas. Pero, luego de ese día, nunca más me transformé. Incluso dudé mucho en volver a buscar cosas malignas u ocultas. No me hizo bien. Aclaro que no juzgo ningún tipo de religión que utilice ese tipo de cosas, pero a mí no me gusta, además de que no tuve una experiencia muy buena con eso. Tal vez lo puse en práctica de manera equivocada. No lo sé. No puedo juzgar a nadie, pero la experiencia que tuve fue esa y no fue muy agradable. Luego de todo eso, viví mi vida normal. No busqué asentarme en ninguna religión específica, pero sí empecé a creer en Dios, empecé a creer en Jesús y, gracias a Dios, fui liberado. Hoy vivo una vida maravillosa. No voy a decir que es un mar de rosas, porque todos tenemos problemas. Algunos tienen problemas con empresas, otros con dinero. Pero yo sé que más allá de esta vida existe algo que me espera, algo mucho más grande de lo que puedo imaginar. Creo que la fuerza que me liberó es mucho más grande que cualquier fuerza que me transformó y me quitó todo. Me prometieron algo mucho mejor, que sería la vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento y para siempre. Creo en eso. No sé si tú creas. Como dije, no puedo juzgar a nadie, pero eso fue todo lo que presencié, todo lo que siento y todo lo que vivo hasta hoy. Agradezco la atención de todos. Este es mi relato.
Muchas gracias y buenas noches. Cuando cumplí 18 años de edad, me enlisté en el ejército. Siempre me gustó ese tipo de temas relacionados con las Fuerzas Armadas, el ejército y todo lo que tuviera que ver con ese mundo. Mi interés despertó aún más después de que mi primo empezó a prestar servicio en la Marina de México. Esta historia pasó hace mucho tiempo. Tiene más de 100 años y se ha pasado de familia en familia. Hoy tengo el placer de contarla aquí para ustedes. Los personajes de esta historia, desafortunadamente, ya fallecieron debido al tiempo transcurrido, pero voy a contarles todo con detalles y en primera persona para que sea más cautivante. Debido a mi interés por las Fuerzas Armadas, me enlisté en el ejército a los 18 años de edad, como ya mencioné. En esa época era obligatorio que todos los hombres sirvieran en el ejército, así que, de cualquier forma, tenía que ejercer mi función. Claro que, aunque no hubiera sido obligatorio, yo quería servir. Era una pasión que tenía. Pasados algunos años dentro del ejército, estalló una guerra entre países y la embarcación en la que me encontraba fue apresada fuera de nuestro país. Yo y mis hermanos teníamos sangre de hombre lobo, y cada vez que nos sentíamos amenazados nos transformábamos y perdíamos la conciencia de todo lo que hacíamos. Actuábamos en defensa de nuestra propia supervivencia. En cuanto la embarcación fue invadida, claro que me sentí amenazado. En ese momento me transformé, brinqué al río y salí por el monte. Generalmente pierdo la conciencia cuando me transformo, pero recuerdo algunos flashes de ese instante. Recuerdo que desperté en medio del monte, sin comida, solo con la ropa que traía puesta y mi arma. Necesitaba cazar para sobrevivir. En ese momento tenía que tomar una decisión o simplemente morir en medio del monte. No estaba en mi país, el país al cual servía, estaba en un país vecino, que en esa época era nuestro enemigo en medio de la guerra. Si me capturaban, sabía que podría sufrir bastante. Usé las técnicas que aprendí en el ejército para sobrevivir. Cuando me sentía amenazado, me transformaba, y eso me ayudó bastante. En el monte donde estaba había varios animales salvajes que amenazaban mi supervivencia, pero gracias a Dios podía transformarme y defenderme. Logré sobrevivir aproximadamente 20 días. Durante ese tiempo encontré un pequeño pueblo en ese país y ahí conocí a una pareja de mexicanos que me acogieron en su casa. Les dije que mi embarcación había sido atacada y sin hacer muchas preguntas, me ayudaron. Logré quedarme en su casa aproximadamente 30 días sin levantar sospechas. En esa época hablaba inglés con fluidez. Sabía que había tropas mexicanas en la región y que tendría que buscar ayuda, porque no había forma de salir de ahí solo. Busqué una embarcación cercana y la encontré rápidamente. Entré a bordo, me presenté y, después de eso, fui transferido de regreso a casa. Yo vivía en lo que actualmente es Chihuahua. Para quienes no lo entienden, en esa época Chihuahua apenas se estaba formando como estado, no existía todavía la división clara entre regiones del norte y del sur. En ese estado empecé a servir y proteger. Tiempo después, mi estado fue invadido y fui capturado nuevamente. En medio de la acción de los soldados enemigos me sentí amenazado y me transformé. Recuerdo que fui atacado por varios lados. Ellos sabían que las armas comunes no podían capturarme, pero, debido a que siempre andaban en medio del monte, cargaban dardos tranquilizantes, los cuales, desafortunadamente, sí me afectaban. Recuerdo haber sido alcanzado por uno de esos dardos y cuando desperté, no sabía dónde estaba. En ese momento permanecí transformado. Siempre me transformaba cuando me sentía amenazado, y en ese instante no podía pensar en nada más que en mi propia supervivencia. Sabía que no estaba en mi país, que había sido transferido a otro lugar, que había sido capturado y que mi vida estaba en juego. Entonces me di cuenta de que a mi alrededor había otros soldados mexicanos. Poco a poco retomé la conciencia y entendí que debía tomar una decisión.
Noté que las rejas eran reforzadas y que no podría escapar en ese momento. También me di cuenta de que ya no estaba transformado. Sabía que probablemente me sacarían de la celda para obtener información de mí o, peor aún, usarme como un arma de guerra. En esa época no tenían la tecnología suficiente para controlarnos. ¿Cómo controlas la mente de alguien? No se puede. Ellos sabían que yo amaba a mi país y que jamás me volvería aliado de ellos, sin importar lo que me ofrecieran. Y así fue. Me sacaron de la celda para interrogarme. Pero en cuanto destrancaron la puerta, me transformé, tumbé a los 2 soldados que estaban a mi alrededor y liberé a los otros soldados mexicanos que estaban en la celda contigua. Corrimos hacia el monte y quedamos prófugos. No teníamos muchas opciones, solo esperar refuerzos. No tenía comunicación con los soldados que estaban conmigo. Ellos estaban aterrados. Nunca habían visto algo como yo. No podía hablarles, pero recuerdo perfectamente sus rostros llenos de miedo cuando me miraban. Al mismo tiempo, sentían seguridad, porque yo los había sacado de esa celda. Nos escondimos en el monte hasta que las tropas enemigas comenzaron a buscarnos. Sabíamos que, si nos encontraban, no ahorrarían esfuerzos para acabar conmigo y con mis compañeros. Pero yo podía defenderlos. Tenía fuerza. Me oculté en un punto estratégico y esperé a que las tropas enemigas pasaran. En ese momento salté sobre ellos y acabé con varios. Tomamos sus armas e invadimos los campamentos cercanos. Encontramos más prisioneros mexicanos y poco a poco fuimos tomando el control de la situación. Logramos encontrar una radio y establecimos contacto con nuestras tropas en México. Con eso pudieron enviar refuerzos para sacarnos de territorio enemigo. Estábamos rodeados, pero el enemigo dudaba en atacar porque ya tenía conocimiento de que una criatura extraña estaba eliminando campamentos uno por uno. Finalmente planearon un ataque directo. Rodearon el campamento donde estábamos y, en ese momento, no dudé, me transformé. Mi agilidad y rapidez hicieron que derribara a todos los soldados que intentaban entrar. Con eso, nuestras tropas tomaron ventaja. Durante ese tiempo, nuestro país hizo una alianza con otro país vecino, lo que nos dio una ventaja estratégica. Descubrimos que el campamento donde estábamos quedaba justo en la frontera con ese país aliado. Entramos en contacto con sus tropas, pedimos apoyo y nos ayudaron a desplazarnos hasta su territorio, donde estaríamos seguros hasta ser trasladados de regreso a México. Después de eso, mis compañeros contaron toda la verdad sobre mí, tanto nuestros aliados como las tropas mexicanas. Supieron entonces que podían usarme como ventaja estratégica. Fui transferido a Tamaulipas, donde los ataques enemigos eran constantes, y me colocaron en la línea de frente. Durante uno de esos ataques, fuimos emboscados por todos lados. La cantidad de enemigos era enorme y no podía defender a todos. Recuerdo que muchos soldados quedaron heridos en un campo abierto. Gracias a mi fuerza y agilidad, podía cargar a 2 personas a la vez y llevarlas al departamento médico, que se encontraba a aproximadamente 1,5 kilómetros del lugar del ataque. Transporté heridos una y otra vez. En total, logré salvar alrededor de 52 soldados. No pude rescatar a todos, pero salvar esas vidas fue algo muy importante para mí. Llegaron refuerzos y recuperamos el campo. Mis superiores vieron mi esfuerzo, debido a mis heridas y al desgaste sufrido, me transfirieron a un lugar más tranquilo hasta que terminara la guerra. Aunque no sentía dolor después de transformarme, muchas heridas persistían en mi cuerpo. Nunca me di esfuerzos para ayudar a mis compañeros. Cada vez que me transformaba perdía la conciencia, pero dentro de mí había algo más fuerte, la necesidad de servir y proteger a mi país. Cuando la guerra terminó, muchos de mis compañeros se acercaron a agradecerme por haberles salvado la vida. Gracias a Dios,
Pude usar aquello como un don para salvar personas y no para destruir. Nuestro país pasaba por momentos muy difíciles y logré usar esa maldición para el bien y no para el mal.